Three, two, one. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este discipulado para nuevos cristianos. Un discipulado para nuevos cristianos es un estudio que se da para todos aquellos que han recibido a Jesucristo en sus vidas. Es decir, que es para todos aquellos que han comenzado a vivir una nueva vida en Dios nuestro Señor Jesucristo. Este discipulado es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que recibe a Jesucristo es una nueva criatura. Para que esta persona pueda entender que necesita conocer más a su Señor, necesita ser discipulado y enseñado en la palabra de Dios. Vamos a comenzar por entender qué es una nueva criatura en Jesucristo. Dios llama primero a la persona. Con su Espíritu Santo posee a la persona y le da el don de la fe. De la fe en Jesucristo. A través del Espíritu Santo, esta persona es guiada por el Espíritu Santo que ya vive dentro de ella, y esta persona va con el don de la fe que el Espíritu Santo de Dios le da y llega a los pies de Jesucristo. Es así como el ser humano llega a creer en Dios nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces se ha escuchado que se piensa, ¿verdad?, de que es la persona la que ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo, pero no trabaja así. La palabra de Dios enseña de que es Dios quien nos salva por gracia, por amor, porque Él quiere salvarnos. Aunque si bien entendemos todos los cristianos que en Juan 3:16 la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, el Evangelio es anunciado a todos en el mundo, porque es necesario que todo ser humano escuche la salvación que Dios provee a la humanidad. Nadie en este mundo va a dejar de existir, no sin antes haber escuchado el Evangelio que nosotros como cristianos somos llamados a compartir. Nosotros como hijos de Dios, escogidos por Él mismo, somos llamados a compartir la historia del único Dios verdadero en todo el mundo, de Dios de la creación, del que creó todas las cosas que existen y que están por existir, y así también al ser humano. Es ahí la importancia de que una nueva criatura en Cristo conozca a su Creador, para que pueda comprender cuál es el plan redentor por medio del cual fue llamado a través del Espíritu Santo de Dios. Aunque en sí la persona misma, cuando llega a los pies de Jesucristo, no entiende y no comprende qué es lo que está pasando y por qué es atraído a creer en Jesucristo. Por eso algunos hermanos y algunas hermanas en Jesucristo asumen de que es el ser humano el que decide, pero no. Es Dios quien con su poder y su Espíritu Santo nos da el don de la fe y nos atrae hacia Él. Aunque el Evangelio es anunciado a todo el mundo, pero el ser humano en su estado pecaminoso no tiene ese deseo de volver hacia Dios. Es Dios quien debe de primero actuar en la persona, es decir, que el Espíritu Santo entra dentro de la persona, le da ese don de la fe para llegar a los pies de Jesucristo. Si usted ya pasó por eso, entonces usted nueva criatura es en Jesucristo. Todas las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas por Dios mismo. Es decir, que usted ya entró a la salvación, a ese plan redentor que Dios nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por gracia, por amor, para que usted y yo ya no vayamos
al infierno, sino que viene Él y nos lleva al cielo, donde está Él. El ser humano en su estado pecaminoso, separado de Dios, no puede por sí mismo creer en Dios. Aunque bien es cierto que el Evangelio va a ser anunciado a todos, pero nadie cree por sus propios medios. Y Dios lo sabe. La misma palabra de Dios nos enseña en Génesis de que Dios mismo dice que el ser humano es de continuo la maldad dentro de él. Por lo tanto, Dios hace esa transformación en nosotros. Si usted ya recibió a Jesucristo, usted nueva criatura es. Y no importa en la edad en que Dios lo ha llamado, ya sea en su vejez, en su adultez, o en su juventud, o en su niñez. Dios tiene su tiempo para todos aquellos sus escogidos y es Él quien decide en qué momento nos llama. Así es que si usted ya recibió a Dios nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, usted es nueva criatura y necesita ser discipulado. Es decir, que necesita ahora en adelante aprender a través de la palabra de Dios cómo recibir todo ese amor y esa protección de parte de Dios nuestro Señor Jesucristo. Y en ese proceso usted va a conocer mejor al único Dios verdadero, a ese Dios que lo salvó y lo llevó y le dio salvación y vida eterna hasta el cielo. Bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo de este discipulado para nuevas personas en Jesucristo, en el cual les estaremos enseñando cuál es el proceso que llevan como nuevas criaturas en Cristo y por qué es tan necesario que usted se congregue en una iglesia donde pueda ser enseñado a través de la palabra para que no sea confundido por lo que los demás piensan o aún por lo que los hermanos dentro de la congregación piensan, sino que usted sea guiado por el gran maestro que es Dios nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya vive en usted y su Espíritu Santo le va a enseñar a usted las cosas que Él hizo y dijo. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. 3, 2, 1.